Hola con todos y todas. Mi nombre es María Fernanda Ferrín Zambrano. Soy maestrante de la Universidad Técnica Particular de Loja en la maestría de Ciencias Políticas con mención Políticas Públicas. En este momento, pues me encuentro terminando el módulo de la materia Historia Política del Ecuador con el catedrático Israel Celi. Pues estoy en este momento reseñando un libro de Osvaldo Hurtado que se denomina El Poder Político del Ecuador. Bueno, vamos a mencionar algo acerca del autor que es muy importante. Pues Luis Osvaldo Hurtado nació en 1939, presidente de la República, en el periodo de 1981 a 1984. Es un abogado político, cientista social ecuatoriano. Fue presidente de la comisión que preparó las leyes de referéndum de las elecciones y de partidos en 1977, que regularon el retorno del Ecuador a la democracia. Como investigador, ha publicado varios estudios sobre la realidad económica, social, cultural, política del Ecuador. Entre ellos, pues, tienen dos mundos superpuestos, la Organización Popular del Ecuador, la victoria del no, la dictadura civil, política democrática, democracia y crisis, volumen 8. Y este último, que lo escribió cuando ejercía la vicepresidencia de la República del Ecuador, como es el poder político del Ecuador. Bueno, algo que también me llamó mucho la atención empezando con la lectura del libro es que tenía una frase de la sociología francesa donde dice lo siguiente: los problemas políticos son los problemas de todo el mundo y los problemas de todo el mundo son los problemas políticos. Por acción u omisión, su papel es indispensable en el desarrollo de la sociedad. Bueno, desde los inicios de que empiezas a leer, pues para entender un poco la evolución del Ecuador es importante conocer la historia. Bueno, que prácticamente este libro es muy amplio y ha estado preparado en tres partes, y una con relación de la otra, con diferentes capítulos, contextualizado. Lo que quiere demostrar inicialmente el autor es que a través de los años, a través de los siglos, el país no se ha medido en función de la lucha de las clases entre los demandantes de explotados y explotadores, ni las pugnas de intereses económicos por las que se desarrollaron fuerzas productivas. La historia del Ecuador, bueno, ha sido encaminada por conflictos ideológicos, culturales, religiosos, conflictos sociales y regionales. Este último también así lo menciona pues Jorge León Trujillo, que él en su artículo de Política, Movimientos Sociales entre dos siglos, habla sobre un sistema político regionalizado, es en cuanto es un elemento clave de lo que se llevó al poder de la toma de decisiones, pues en los tiempos en que el Estado tenía que decidir. En este tiempo, pues cuando se le daba la región sierra, en la región costa, siempre tenía que tener una equidad y prácticamente se normaba en que el Estado pudiera darle oportunidades a estas dos regiones. Entonces, de eso se trataba en aquellos tiempos, pues, ¿no? Y después ya se fueron, pues, acrecentando las otras provincias y recibiendo beneficios, pues, las demás de ellas. Según Hurtado, los conflictos políticos empiezan en el levantamiento indígena, en la rebelión de los criollos, con la expedición de nuevas leyes de Indias en 1544 y entre 1546, los cuales ya los españoles no podían controlar territorios y se fueron dando nuevas formas de gobierno. La estructura del poder de la República de 1820 a 1949, la significación de la economía, aparece en ese entonces en tendencia el banano y adquiere una magnitud
donde la fuente de riqueza se centra en la agricultura con sus productos estrellas como es el cacao. Asimismo, esta historia de lo que es la agricultura, la reforma agraria, pues se manifiesta los autores Pablo Andrade y Esteban Nicol en el artículo La relación entre la capacidad y la autoridad en el Estado. También en este periodo de tiempo se acrecentó las instituciones auxiliares, como fue la Iglesia Católica, que tenían a su cargo el registro civil, donde registraban los nacimientos, pues actas matrimoniales y, bueno, lo que fueran también certificados de defunción, entre otros los que tenía que ver con registro civil. A esto se suma también la articulación externa a la llegada de, en aquel tiempo, pues, llegaron al puerto de Guayaquil barcos de diferentes países del mundo, donde venían con un importante movimiento mercantil que, bueno, enriquecieron a los agricultores, a los comerciantes costeños, ya que se les dio la oportunidad, pues, de tener productos que generalmente no podían tener o no encontraban. Acá en Ecuador fue importante ese tiempo en que llegaban embarcaciones para poder solventar un poco más las necesidades agrícolas del país. Bueno, seguido de esto, pues también el autor expresa, como lo está haciendo de una manera continua, el extracto que puedo determinar en el libro, que para mí es muy importante, es sobre la Revolución Juliana, ya que se dio esto en 1925, fue un movimiento de jóvenes militares que generalmente fue que derrocó al gobierno del presidente González Córdoba. Esta acción fue un inicio de un progreso de transformación económica política conocido como la Revolución Juliana. En este movimiento, pues, se fraguó al interior de estos secretos un grupo de jóvenes militares, progresistas y grupos profesionales, liberales, intelectuales socialistas que planificaron la toma del poder. Bueno, en fin, lo que el gobierno juliano buscó fue la transformación social y prácticamente pues cuyo poder político y económico se debe a inicios del siglo XX, que pusieron sus dimensiones en jaque el bienestar de grandes mayorías de este país. Entre las acciones realizadas para conseguir dicho cambio está la promulgación de leyes que favorecieron a los trabajadores y la centralización de la economía del Estado, a través de la creación del Banco Central del Ecuador y otras demás instituciones reguladoras que de una u otra manera fortalecieron el desarrollo de la sociedad en general. Bueno, dentro de lo que es la crisis del poder en época contemporánea, llegan nuevas formas capitalistas con el presidente Galo Plaza. Bueno, a esta iniciativa, pues con la llegada del presidente se llega la participación financiera, lleva la participación de empresas estatales y mixtas, se crea el Instituto Ecuatoriano de Hidráulica y Electrificación, fortalecimiento de lo que es la obra pública, la pequeña industria, centros agropecuarios, cooperativas, el Banco de la Vivienda, pues entre otros. En este gobierno pues se pudo encontrar la oportunidad de que el país creciera a mayor magnitud, no solamente en las ciudades de Guayaquil, sino que también se expandieron hacia las ciudades pues, de Cuenca, de Manabí, donde también se dieron las mayores oportunidades de expandir todo lo que era pues la pequeña industria, lo que era el Banco de la Vivienda, y así en diferentes regiones y cantones del Ecuador. Bueno, el Ecuador sigue un modelo económico. ¿A qué se refiere el autor en este capítulo? Se refiere a que en el último cuarto siglo hay una afectación de los problemas territoriales que empiezan con Perú en la disputa de los territorios.
Y esto afecta a una intervención extranjera en el país. Además, también al ver estos conflictos de países, no había el interés de la parte productiva extranjera que quisiera invertir acá en nuestro país. Además, los diferentes presidentes que llegaban de diferentes tiendas políticas no daban la continuidad de un modelo económico que favorezca al país. Esto se fue convirtiendo en un alto grado de fragmentación del sistema político económico. O sea, es normal que cada presidente tiene su propio modelo de gobierno, pero esto causó un perjuicio porque en los pocos años que de pronto ellos tenían allí no lograban encontrar un norte para la economía del país. Por eso que de los presidentes que aquí se están mencionando, fue Juan Hurtado, León Febres Cordero, Rodrigo Borja, está Sixto Durán Ballén, Tala Bucarán, Yamil Maguad, Lucio Gutiérrez, a excepción del presidente Rafael Correa, que tuvo 2 periodos y que pues logró un poco encaminar el modelo económico del Ecuador y pudo darle prácticamente a la sociedad media baja una esperanza porque era un presidente que atendía de los sectores más vulnerables y pues este presidente logró crear muchas instancias de modelo de gestión de la agroindustria, de la industria, para que se pueda el país fortalecer mucho más de los recursos que el mismo produce. Bueno, y de allí siguió el presidente Lenín Moreno, pues que obviamente también mantuvo un solo periodo hasta el actual en que nos encontramos. Algo también que él enfatiza, que el autor enfatiza en su texto, es que es cierto que la universidad tuvo, bueno, una descomposición académica y el desorden administrativo vino porque se suprimió el examen de admisión a las universidades, el cual no garantizaba que el país tenga profesionales de calidad y de carrera, por el cual se debilitó la sociedad y por ende el desarrollo de todo el país. Bueno, todo esto se lideró a través de diferentes grupos políticos, como los maoístas, los leninistas y otros movimientos estudiantiles, que hicieron sus propuestas porque ellos querían que todas las personas tuvieran el acceso a la universidad. Y es verdad, o sea, deberían todas las personas tener el acceso a la universidad, pero no es menos importante de que también tiene que tener una preparación. O sea, y esto haberlo dejado al libre albedrío, también hubieron menos recursos para las universidades, porque a mayor estudiantes, pues había que dividir más los recursos. En aquella época también el, el autor menciona que hubieron catedráticos pues de muy alto conocimiento, de muy alto nivel, que tuvieron que retirarse de, el, de su proceso universitario, de su docencia académica, porque la crisis universitaria también les llegó a ellos. Bueno, en algo que puedo brevemente concluir es que el hecho de que el autor también haya sido una figura pública muy representativa tiene un alto contenido de historia y siendo un ciencista social de carrera, abarca casi en la totalidad eh, cómo se han venido llevando el desarrollo de todos los poderes que han dominado el Estado hasta finales del siglo XIX en el Ecuador. Y el libro es un esquema detallado de la evolución y desarrollo del país, donde se dieron varias formas de gobierno. Y es importante conocer aún más y compartir esta cátedra de este interesante libro. En realidad, la historia del Ecuador es muy profunda, eh, es muy importante darle continuidad a todo el proceso que se está llevando en la parte de historia política para poder profundizar y tener conocimientos más
eh, reforzados y tener, pues, más que todo, que nuestra sociedad y nuestro alrededor se interesara un poco más para de esta manera conocer cómo puedes tener una guía coherente y cómo puedes encaminar acciones que lleven al desarrollo y al progreso de toda una sociedad. Este es mi criterio en cuanto al libro El Poder Político del Ecuador de Osvaldo Hurtado. Pues estaremos viéndonos en una próxima intervención de algún análisis del módulo que estoy en este momento pues terminando. Muchas gracias.